Muy buenas noches, estimados maestras y maestros del Perú. Quien les saluda es el profesor Jesús Eloy Reyes Guamán, quien con ustedes ya ha tenido el placer de compartir una sesión anterior sobre planificación anual. Antes de iniciar la sesión quisiera saber ustedes si están conectados todos. Y quisiera saber pues de qué partes del Perú son ustedes, mis estimados maestros y maestras, para así poder ya empezar la sesión. Colegas, le estamos invitando por favor que nos digan de qué partes del Perú tengo el gusto de compartir esta aula virtual, qué regiones están presentes aquí. Adolfo Iván nos dice ok. Vilma Pilar Rodríguez Cigueñas nos dice de Casma, Ancash. Un saludo muy cordial, mi estimada Rodríguez Cigüeñas, para ese pueblo tan hermoso de Casma que pertenece a Ancash. Leonidas Fernando Yuquehuanca, saludos mi estimado colega desde Juliaca, Puno. Es un placer tenerles a ustedes aquí para compartir esta noche un tema muy importante en aras ya que estamos por empezar ya las clases. Michón Fernández, muy buenas noches. La Libertad presente, muy buenas noches maestro. Quien más se nos anima a escribir y nos comenta de qué lugar es. Bien, colegas, sin más preámbulos, vamos a empezar la sesión de esta noche. Bueno, la sesión pasada hemos desarrollado un tema muy importante de la planificación curricular. Me estoy refiriendo a la planificación anual. En esta sesión tenemos como tema desarrollar sobre las unidades didácticas. Pues colegas, les doy la bienvenida a todos y a todas ustedes para iniciar ya el tema de unidades didácticas. Bien, en esta sesión vamos a tratar sobre las orientaciones específicas para la planificación de una unidad didáctica en el marco del enfoque por competencias. Bien, colegas, entonces listos y preparados para iniciar nuestra sesión. El propósito de esta sesión es brindarles orientaciones específicas para la elaboración de una unidad didáctica, considerando los procesos y los elementos de la planificación curricular bajo el marco del enfoque por competencias. Ahora ustedes ya han recibido una sesión virtual en donde el especialista o la especialista que me ha antecedido ha abordado el tema de planificación curricular en sus tres formas, desde la programación anual, las unidades didácticas y procesos pedagógicos y didácticos de forma general. Ahora corresponde pues brindar esas orientaciones más detalladas, orientaciones más específicas, para que usted como docente sepa cómo elaborar su unidad didáctica, siempre considerando pues los elementos de la planificación curricular bajo el enfoque por competencias. Para ello vamos a iniciar recordando cuáles son los elementos de una unidad didáctica. Bien, según el documento normativo que nosotros los maestros del Perú tenemos,
que se llama Orientaciones Generales para la Planificación Anual, nos menciona que las unidades didácticas tienen algunos elementos comunes, y esos elementos comunes son válidos para todos los tipos de unidades didácticas. Recuerde, colega, la unidad didáctica es una planificación curricular de corto plazo. La unidad didáctica es la que va a poner operativa a la planificación anual. Ahora, recordemos también que las unidades didácticas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, tenemos unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, y también no olvidemos que tenemos módulos de aprendizaje. Últimamente el Ministerio de Educación se está refiriendo a otro tipo de clasificación de unidades didácticas y hace referencia pues a las unidades específicas y a las unidades integradoras. Pero simplemente ese tipo de clasificación obedece a la integración de áreas. Bueno, cualquiera sean las unidades didácticas, tienen algunos elementos comunes, y esos elementos comunes son el título, la situación significativa, el producto o los productos más importantes de la unidad, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Bien, colegas, no olvidemos que son los elementos básicos y comunes de toda unidad didáctica. Empecemos por el primer elemento de la unidad didáctica. Me estoy refiriendo al título de la unidad didáctica. Bien, ¿cómo debe ser el título de nuestra unidad didáctica? ¿Qué nos dicen los especialistas al respecto? O más bien, ¿qué nos dice el documento de orientaciones generales para la planificación curricular? Según este documento, nos menciona que el título de la unidad didáctica debe estar dirigido para los estudiantes. Si está dirigido para los estudiantes, el título de una unidad didáctica debe estar redactado entonces en un lenguaje familiar y cercano al estudiante. Además de ello, el título debe ser motivador y debe sintetizar el resultado o producto más importante de la unidad. No olvidemos esta premisa, colegas, ya que recordando esta premisa, nosotros estaremos en condiciones de denominar adecuadamente nuestras unidades didácticas. Veamos algunos ejemplos de títulos de unidades didácticas y las formas adecuadas de nombrar una unidad didáctica. A modo de ejemplos, ahí tenemos una pregunta cuestionadora y nos menciona lo siguiente: ¿cuál o cuáles serán los nombres adecuados para una unidad didáctica? En otras palabras, ¿cuál de estas denominaciones cumple con los criterios anteriormente mencionados? Es decir, que el título esté redactado en un lenguaje familiar al estudiante, que sea motivador y que sintetice o resuma el producto o la actividad más importante de la unidad didáctica. A ver, colegas, necesito su participación, por favor, a ver si me escriben. ¿Qué opinan ustedes sobre el primer título donde dice Buena Salud? ¿Será una forma correcta de denominar una unidad didáctica? ¿Qué opinan? Necesito sus opiniones. Tenemos un segundo ejemplo también, donde dice participemos con entusiasmo en la feria de San Juan Bautista de Chota.
Tenemos dos primeros ejemplos. ¿Cuál de ellos, vamos a ver, cuál de ellos cumplirá con esos criterios que hemos mencionado anteriormente en la diapositiva? Evaluemos el primer título. Buena salud. Está redactado en un lenguaje familiar cercano al estudiante. ¿Es motivador esta denominación? Buena salud. ¿Resume el producto más importante de la unidad? Buena salud. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían de acuerdo en denominar una unidad didáctica ustedes como buena salud? A ver qué nos dicen, mis estimados colegas. Por favor, les pido que interactuemos y así poder ayudarnos. En el segundo título dice: participemos con entusiasmo en la feria de San Juan Bautista de Chota. ¿Es motivador el título de esta unidad? ¿Sintetiza el producto más importante de la unidad? ¿Sí o no? Bueno, colegas, estoy esperando sus respuestas, por favor. Vamos a suponer que estos títulos son o se adaptan a nuestro contexto. Lo que estamos aquí haciendo a modo de ejemplo, independientemente del contexto en donde nos ubiquemos, si cumple con los criterios que hemos mencionado, de ese modo nosotros hacer una redacción adecuada del título de la unidad didáctica. Hago la primera aclaración, es decir, que estas denominaciones, o sea, independientemente sean de tu contexto o no sean de tu contexto, lo que aquí estamos evaluando son los criterios para denominar adecuadamente una unidad didáctica. Bueno, Norma y Nostroza Flores nos dice: me parece que el primero, porque buena salud engloba todo, corto, claro y conciso. Muy bien. Leonidas Fernando Yuque Huanca nos dice: buena salud para crecer sanos y fuertes. Ya lo está complementando. Muy bien, colegas. De esa forma, con su participación, vamos a dinamizar esta aula virtual y de ese modo yo tendré más pistas para poderles ayudar con más precisión. Bien, colega, empecemos analizando el primero. Buena salud, yo desde mi punto de vista, no es un buen título para una unidad didáctica. Ojo, no estoy cuestionando que no sea una situación significativa. No estoy cuestionando en ningún momento si es o no es una situación significativa. Tampoco se está cuestionando en esta aula virtual si estas unidades responden o no a los intereses de los estudiantes o al contexto. Es decir, aquí no se está discutiendo esos criterios. Aquí lo que se está discutiendo son cómo denominar adecuadamente las unidades didácticas, y para ello hay que recordar cómo deben ser los nombres o títulos de las unidades didácticas. Deben ser motivadores, deben estar redactados en un lenguaje familiar, y 3, deben de resumir el producto o la actividad más importante. Entonces, cuando nosotros decimos buena salud, bueno, no es adecuado este título porque no es motivador para el niño y además no resume el producto o la actividad más importante de la unidad didáctica. Si nosotros nos vamos y leemos el segundo ejemplo donde dice: participemos con entusiasmo en la feria de San Juan Bautista de Chota, ha superado un poco la forma de presentar
el nombre de una unidad didáctica. Y vamos diciendo, a ver, participemos con entusiasmo en la feria de San Juan Bautista de Chota. Colegas, ¿es motivador el título para el estudiante? ¿Qué dicen ustedes en el ejemplo número 2? Yo creo que sí, va a motivar al niño. El mismo hecho de participar en una feria es motivador, pero no resume el producto más importante de la unidad didáctica. En el ejemplo 2, tal vez el título es motivador, pero no resume en ningún momento la actividad o el producto más importante. Por lo tanto, al ejemplo 2 también le falta redactar con mayor precisión el nombre de la unidad didáctica. Pasemos al ejemplo 3. Muy bien, estamos recibiendo escrituras acá de nuestros colegas donde nos dicen y nos están respondiendo a medida de que vamos haciendo preguntas. Bien, colegas, ¿listos? Pasamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 menciona: nos organizamos para mantener limpios los espacios públicos de nuestra escuela. Pregunto, ¿el título de esta unidad didáctica es motivador, retador para el estudiante? ¿Será un reto el organizarnos? ¿Será un reto el mantener limpios los espacios públicos de nuestra escuela? ¿Es motivador para el estudiante este título? ¿Qué nos dicen para el ejemplo número 3? Y la otra pregunta sería, ¿este título resume el producto más importante de la unidad didáctica? ¿O en todo caso, sintetiza la actividad más importante de la unidad didáctica? Nos organizamos para mantener limpios los espacios públicos de nuestra escuela. Colegas, en este ejemplo número 3, sí se ha hecho con criterio esta denominación para una unidad didáctica, porque es motivador el título y además el organizarse constituye un reto y asimismo el nombre de esta unidad didáctica resume la actividad o el producto más importante de la unidad didáctica. ¿Cuál será la actividad más importante o el producto más importante de esta unidad didáctica? Mantener limpios los espacios, los alrededores de tu escuela. Seguramente pues en ese contexto la escuela está lleno de basura, en los alrededores botan mucha basura la gente, muchos desperdicios, se acumulan residuos sólidos, bolsas plásticas, qué sé yo. Por lo tanto, el número 3 sí es una buena forma de redactar un título de una unidad didáctica, porque en ese título podemos ver que es motivador para el estudiante, que resume la actividad más importante de la unidad, que se puede ver claramente el producto más importante de la unidad y además es retador el hecho de organizar, movilizar a los estudiantes de forma organizada para mantener limpio la escuela o el espacio público de la escuela. Entonces, el título 3 supera ampliamente la forma de cómo se ha redactado el título número 1 y el título número 2. Bien. Pasamos al ejemplo número 4. El título de esta unidad didáctica dice lo siguiente: investigamos sobre las variedades de cultivos alimenticios de nuestra comunidad para elaborar un banco de germoplasma de semillas nativas. Antes de que se leyera el ejemplo número 4,
Vilma Carlos, un saludo Vilma, no sé de dónde nos escribes Vilma. Vilma nos respondía: el ejemplo número 4 constituye un buen título para una unidad didáctica. Pues no estuvo equivocada nuestra colega Vilma Carlos Mora, pues sí, en el título número 4 podemos ver que el título es motivador para el estudiante, además de ser motivador es retador y asimismo resume o sintetiza la actividad y el producto más importante que se quiere lograr pues en esta unidad didáctica. ¿Y cuál es esa actividad o producto más importante que se desea lograr? Es el banco de germoplasmas, un banco de germoplasmas de semillas nativas. Es decir, aquí los estudiantes tienen un gran reto de indagar en su comunidad qué variedades de cultivos se siembran los campesinos, sus padres, sus familiares, y luego recolectar las semillas para hacer un banco de germoplasmas o un banco de semillas nativas. Pues esta es una forma adecuada de redactar con criterio el título de una unidad didáctica, independientemente de la situación significativa. Entonces, colegas, vamos a resumir que el ejemplo 1 y el ejemplo número 2 les falta mayor criterio para redactar adecuadamente una unidad didáctica. En cambio, el ejemplo número 3 y el ejemplo número 4 se observa en esos ejemplos que los títulos son motivadores, que los títulos son retadores y asimismo los títulos resumen o sintetizan el producto más importante de la unidad y también la actividad más importante de la unidad. Bien, colegas, si hasta este momento tal vez tengamos algunas dudas, yo les invito por favor que con toda y plena confianza escriban sus preguntas, que yo muy gustosamente estaré gustoso de responderles. Colegas, quiero hacer una aclaración, que en ningún momento he cuestionado la significatividad de estas unidades, de estas posibles unidades didácticas. Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis independientemente de que sea una situación de contexto o de interés para los estudiantes. Lo que estamos acá estudiando es la forma adecuada de nombrar las unidades didácticas. El título nos menciona Leonida Fernando Luque Huancas, el título necesariamente debe estar relacionado al tema a tratar. Bueno, nosotros ahora nos encontramos bajo un enfoque por competencias y no lo llamaría que el título esté necesariamente relacionado al tema, sino que el título debe estar necesariamente relacionado a la situación significativa, porque un tema, a diferencia, un tema pues lo abordas en una sesión y se acabó tu situación de aprendizaje. Entonces la forma adecuada sería que el título debe estar relacionado a la situación significativa que moviliza toda la unidad didáctica. Y no olviden pues, colegas, volvemos a retroceder aquí a la diapositiva. Ustedes tienen que basarse a estos criterios para nombrar adecuadamente su unidad didáctica, en donde dice: ese título debe estar dirigido al estudiante, debe ser motivador y también debe sintetizar el resultado o producto más importante de la unidad didáctica. Estimado Leonardo, Leonidas Fernando Luque Huanca, entonces esto de aquí nosotros debemos de tenerlo presente
para denominar adecuadamente nuestra unidad didáctica. Bien, colegas, seguimos avanzando. El segundo elemento de una unidad didáctica es la situación significativa. Vaya caramba, bueno, aquí se ha movido el PPT, en donde se han sobrepuesto los globos de diálogo. Pero bueno, lo importante es que se puede observar la idea fuerza. Bien, ya vimos ampliamente el primer elemento de la unidad didáctica, que se refiere al nombre de la unidad didáctica. Ahora pasamos a la situación significativa. A ver, colegas, ¿qué es la situación significativa? Y justamente el título de la unidad tiene que estar relacionado a la situación significativa. Ustedes habrán escuchado últimamente hablar ampliamente sobre situación significativa, pero muchos no tenemos claro qué es una situación significativa. Colegas, nosotros vivimos en un contexto, sea pues un contexto urbano, sea un contexto rural, qué sé yo. En todo contexto acontecen muchas situaciones cotidianas, algunas que son rutinarias y otras que son de gran relevancia. A estas situaciones se las llaman situaciones de contexto. Es decir, en donde yo vivo se dan muchas situaciones de contexto, y estas situaciones de contexto son de diferente naturaleza. Es decir, tengo situaciones de contexto de mi día a día, que son mi rutina, situaciones de contexto escolar, situaciones de contexto familiar, situaciones de contexto político, situaciones de contexto medioambientales. Ok, las actividades agrícolas son situaciones de contexto. Las actividades comerciales son situaciones de contexto. Quiero decir que esas situaciones de contexto están presentes en nuestra realidad, en el día a día, los observamos constantemente. Bien, esas situaciones de contexto se pueden ser sociales, hechos por el hombre, ¿no? O también pueden ser naturales, y que pueden ser planificadas o imprevistas, es decir, que surgen espontáneamente, o que también estas situaciones son producto de la planificación. En fin, pero una situación significativa se convierte cuando aquella situación es retadora y auténtica y real, y que tiene el propósito fundamental de lograr aprendizaje a los estudiantes. En otras palabras, es el detonante que genera diferentes situaciones de aprendizaje. Lo que estoy tratando de decir, que las situaciones de contexto que vivimos constantemente, que los niños están dentro de esos contextos y lo viven en su día a día, se van a convertir en situaciones significativas cuando el maestro intencionalmente y con propósito pedagógico los convierta en situaciones auténticas y retadoras, con el objetivo de lograr aprendizajes, es decir, con el objetivo de desarrollar competencias y capacidades en el estudiante. Y esa situación significativa, al convertirse en una situación retadora, será el que detona las diferentes situaciones de aprendizaje. Aquí también en el otro globo nos dice que una situación significativa guarda relación, obviamente, con los intereses del niño, con sus contextos personales, con contextos sociales, lo que les mencionaba, escolares, culturales, o contextos ambientales o propios de cada saber específico. Ello es una situación significativa. Retrocedemos al ejemplo anterior. En el ejemplo número 3, una situación de contexto que está sucediendo en la escuela, vemos pues ahí que intuyo yo que alrededor de la escuela
se observa cúmulos de basura, la gente bota desperdicios alrededor de la escuela. Entonces, esa situación de contexto que lo viven día a día los niños, el maestro lo ha cogido y lo ha convertido en una situación significativa. Es decir, ha tomado su unidad didáctica, ha abordado esta problemática, es una problemática medioambiental, surge de un contexto ambiental, y lo ha convertido en una situación significativa. Es decir, mediante esta unidad el docente va a abordar esta situación problemática de forma pedagógica para lograr aprendizajes en sus estudiantes. De la misma forma, en el ejemplo número 4, la situación de contexto es la existencia de cultivos alimenticios en la comunidad. Es decir, intuyo, pues suponemos que en esa comunidad, por ejemplo, hay una gran variedad de siembra de papas y hay una diversidad de semilla de papas o de otro producto. Tal vez se siembra mucho maíz y hay diversos colores de granos de maíz, diversos tamaños de mazorcas de maíz y otros cultivos. Esa situación es de contexto, de la comunidad. Pero el maestro ha cogido esa situación de contexto y lo ha convertido en una situación retadora, en una situación significativa para el estudiante, y tiene como objetivo allí elaborar un banco de germoplasmas de semillas nativas. Bien, colegas, ello refuerza la idea de qué es una situación significativa. Bien, estas situaciones significativas tienen algunas características. Lo primero que salta a la vista, que plantean un reto o un desafío, o en último caso, pretenden resolver un problema que implica que los estudiantes accedan a nuevos aprendizajes. Si una situación significativa será ampliamente significativa cuando sea de interés del estudiante y sobre todo sea desafiante y retadora, entonces va a movilizar en el estudiante competencias y capacidades y recursos de distinto tipo que corresponden a diversas áreas, por supuesto. Bien, aquí tenemos la intervención de nuestra amiga Raquel Caracuzma. Muy buenas noches, Raquel Caracuzma. Un saludo cordial desde el aula virtual. Nos menciona, quiere decir que toma en cuenta la problemática que existe en la institución educativa y en la comunidad, pero ¿cómo tomamos en cuenta las potencialidades que generan las problemáticas? Bien, colegas, una buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de situaciones significativas, no necesariamente y exclusivamente son situaciones problemáticas. Esas situaciones significativas no son únicamente problemas que existen en la escuela, en el aula o en la comunidad. Para nada. También nosotros tenemos situaciones favorables, situaciones, potencialidades. Tenemos potencialidades en el aula, tenemos muchas potencialidades en la comunidad. Entonces, colegas, nosotros también podemos partir de esa situación favorable y plantear un reto o desafío. Lo que quiero decir es que una situación significativa parte pues de una situación de contexto, y esa situación de contexto puede ser una problemática, puede ser una necesidad de aprendizaje, puede ser un interés de aprendizaje, o también pueden ser potencialidades que se encuentran en ese contexto. Lo que tenemos que tener claro que el origen, o sea, de dónde surgen las situaciones significativas, no es únicamente de problemáticas que podamos identificar, sino también de potencialidades. Bien, otra de las características de la situación significativa
es que como resultado de la movilización de las competencias y capacidades se plantea la presencia de un producto o productos concretos. Asimismo, permite que las áreas se relacionen entre sí, pudiéndose trabajar las unidades de forma integrada. Ahí lo que les mencionaba, que hay situaciones significativas que permiten integrar áreas. Entonces, cuando la situación significativa permite integrar áreas, la unidad didáctica se llamará unidad integrada. Pero hay situaciones significativas que no permiten mucho la integración de áreas, de acuerdo a cómo tú lo estés abordando. Entonces, a esas unidades didácticas en donde se toma en cuenta las competencias y capacidades de una sola área se llaman unidades específicas. Pero en lo general, una buena situación significativa que sea retadora y desafiante integra áreas y por lo tanto se puede trabajar todas las áreas y nuestra unidad será una unidad integrada. Otra de las características de la situación significativa es que establece una distancia entre los saberes previos de los estudiantes y los nuevos aprendizajes que adquirirán. Estas son algunas de las características de la situación significativa. Vamos a pasar ahora saber cómo plantear adecuadamente una situación significativa. Bien, colegas, se acerca ya pues ahora las clases y usted está programando sus unidades didácticas, ha identificado algunas problemáticas, algunas necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y algunas potencialidades, y está en el afán de redactar la situación significativa. Aquí tenemos 3 criterios que le ayudarán para redactar con precisión una situación significativa. Empecemos. ¿Cómo yo debo de empezar a redactar una situación significativa? Primero tenemos que describir la situación, el problema o el interés del que se está partiendo. Luego tenemos que plantear el reto para los estudiantes. Y aquí se recomienda que el reto problema de la situación significativa sea expresado a partir de una pregunta o más preguntas. ¿De acuerdo? Y finalmente, luego de plantear, de redactar el reto para el estudiante, debemos de describir de forma general cómo se abordará desde las competencias. Entonces, colegas, no olvidemos estos 3 criterios que debemos de tener presente para redactar adecuadamente nuestra situación significativa. Primero, hay que poner todos nuestros esfuerzos en describir claramente y con objetividad de qué situación estamos partiendo, de qué problema o de qué interés estamos partiendo. Luego que describo claramente de qué situación está partiendo, en un segundo momento tengo que plantear claramente cuál es el reto que asumirán nuestros estudiantes. Y finalmente vamos a describir de forma general cómo será abordada desde las competencias. Para ejemplificar estos criterios tenemos la siguiente diapositiva en donde nos muestra un ejemplo de redacción de situación significativa. Bien, a ver, aquí nos vamos a detener un poco para leerlo detenidamente y así poder identificar los 3 criterios que debe de tener una situación significativa. Empezamos. Leemos el primer párrafo.
Los niños y niñas del cuarto grado de la institución educativa número 10.267 del caserío o del centro poblado Huachumí, bueno, es un lugar ficticio, han observado cómo el espacio de la escuela, casas y calles está siendo contaminada por cúmulos de basura como envolturas, bolsas, botellas plásticas, latas y otros desperdicios sólidos productos del consumo diario de la población, generando proliferación de moscas, mal olor y siendo foco de enfermedades que perjudican la salud de nuestros niños y niñas y población en general. Ahí tenemos un primer párrafo. En ese primer párrafo, el docente que ha hecho el ejemplo de esta situación significativa ha redactado, ha describido claramente de qué situación está partiendo. En este caso, es una problemática. Entonces, ha redactado claramente dónde ocurre esta situación, a quiénes afecta esta situación y cómo se manifiesta esta situación. Entonces, podemos decir que está presente claramente la situación, problema o interés del que se está partiendo. Pasamos al segundo párrafo. Ante esta situación, es decir, la situación anterior, los estudiantes asumirán los siguientes retos. ¿Cómo podemos abordar el problema de la basura en nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer para mantener limpios los espacios de nuestra institución educativa y comunidad? Lo que buscamos abordando esta problemática es que los estudiantes y la población tomen conciencia del cuidado del medio ambiente y se organicen para mantener limpios los espacios públicos de la institución educativa y comunidad. En el segundo párrafo que hemos leído, se observa claramente que el docente ha planteado con precisión el reto o los retos para el estudiante. Y este reto se ha planteado en forma de pregunta. Y cabe mencionar que estas preguntas, que son retos, responden a la situación de la que se está partiendo. Finalmente tenemos un tercer párrafo que dice lo siguiente. Para ello, nuestros estudiantes, a partir de la reflexión de la problemática, es decir, la problemática que han identificado, desarrollarán capacidades para participar en asuntos públicos para promover el bien común, ejercer una ciudadanía responsable con el medio ambiente, tomen decisiones informadas a la luz del enfoque de indagación científica y propongan alternativas de solución al problema identificado. Además, mediante actividades didácticas de comprensión y producción de textos orales y escritos y de situaciones de resolución de problemas. Bueno, en este tercer y último párrafo se ve claramente la intención pedagógica, es decir, qué aprendizajes movilizarán los estudiantes frente a esta situación significativa. Y se ve claramente que el maestro lo ha redactado de forma general. Y como ustedes pueden darse cuenta en este tercer párrafo, movilizarán aprendizajes relacionados al área, por ejemplo, de personal social, de ciencia, de comunicación y matemática. Entonces, colegas, en este ejemplo de situación significativa, podemos ver que la redacción se ha hecho teniendo en cuenta los tres criterios básicos para redactar una situación significativa, que son
describir claramente de qué situación, problema o interés se está partiendo, plantear el reto para los estudiantes y también mencionar de forma general qué aprendizajes movilizará, o también llamada cuál es la intención pedagógica al abordar esta situación significativa. Bien, colegas, no sé si hasta el momento tenemos algunas interrogantes, algunas inquietudes. Podemos escribir, por favor, en inbox para poder así atender esas dudas. Bien, tenemos una primera pregunta de Raquel Caracuzma. Y Raquel, nuestra colega, nos pregunta lo siguiente. Al movilizar los aprendizajes, es decir, no sé si te refieres al tercer criterio de la situación significativa, ¿verdad, Raquel? Al movilizar los aprendizajes, ¿deben ser campos temáticos específicos o abordamos las competencias? Ok. Bueno, Raquel, tenemos una primera pregunta. Raquel Caracuzma nos menciona lo siguiente. Al movilizar los aprendizajes, es decir, Raquel se está refiriendo al tercer criterio de la situación significativa, al movilizar los aprendizajes, ¿deben ser campos temáticos específicos o abordamos las competencias en forma general y o enfoques? Bueno, Raquel, cuando estamos en el tercer criterio, es decir, de describir de forma general qué aprendizajes van a movilizar los estudiantes, hay diversos estilos. Cuando se revisan las unidades didácticas del Ministerio de Educación que están colgadas en Perú Educa, en algunos casos, en este último criterio, el Ministerio de Educación los menciona de forma general. ¿Qué capacidades o qué competencias se van a desarrollar con esta situación significativa? Pero hay en algunas unidades ejemplos en donde son más específicos, es decir, como que mencionan las actividades más importantes y son más específicos al redactar este último criterio. Entonces usted tiene dos opciones. Cuando usted va a redactar el tercer criterio, que es la intención pedagógica, es decir, qué aprendizajes van a movilizar los estudiantes, usted lo puede hacer de dos formas. De forma general, qué competencias y capacidades se movilizan de forma general, de forma amplia, porque recuerda que la situación significativa, la intención de abordar situaciones significativas es pues desarrollar competencias y capacidades. Entonces, lo puedes hacer de esa forma, mencionar de forma general qué competencias y capacidades desarrollarán los estudiantes al abordar esa situación significativa, o si no, lo puedes hacer de forma muy específica, qué actividades o qué campos temáticos se abordarán mediante esta situación significativa. El ejemplo lo encontramos en la descripción de situaciones significativas que hace el Ministerio de Educación en las unidades didácticas que están colgadas en Perú Educa. Carlos Milton Medina González nos menciona que hay dificultades en el audio. No sé si en estos momentos me estás escuchando. Por favor, quisiera saber si me está escuchando Milton Medina González.
Por favor, quisiera que me confirmen si todos los maestros están escuchando la sesión de hoy día. Si tienen algunas dificultades, por favor, nos escriben para nosotros también solucionar estas dificultades. Bien, colegas, retomamos nuestra actividad. Entonces, colegas, no olviden que cuando redactemos una situación significativa debemos de considerar estos tres criterios claramente. Primer criterio, volvemos a revisar. Describimos claramente y con objetividad de qué situación estamos partiendo, de qué problemática o interés se está partiendo. Y esta primera descripción se debe hacer con mucha objetividad y con mucha claridad. Luego de describir de qué situación partimos, debemos de plantear el reto para los estudiantes. Y se recomienda que este reto se formule mediante una pregunta, que puede ser una o más preguntas. Y como tercer criterio, describir cómo será abordada desde las competencias. No olvidemos tener presente estos tres criterios que son básicos para hacer una buena redacción de una situación significativa. Y como hemos podido apreciar en este ejemplo, están presentes estos tres criterios. Colegas, está de más de decirles que el reto debe de responder a la situación significativa. Además, el reto, la pregunta que se plantea en esta situación significativa debe estar dirigida para el estudiante. ¿De acuerdo, colega? No olviden eso. El reto que está en la situación significativa debe estar dirigido para el estudiante. Y cuando digo que debe de estar dirigido para el estudiante, me refiero a la forma de la redacción. Muchos docentes cometen el error de escribir un reto como el que les voy a plantear en el ejemplo. Aquí dice, en esta situación dice, ¿cómo podemos abordar el problema de la basura en nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer para mantener limpio nuestra escuela y la comunidad? Algunos suelen plantear un reto así. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para mantener limpio los espacios de su institución educativa? Esa forma de plantear un reto no es adecuado, porque esa preocupación da la sensación más bien que es una preocupación del maestro, que el maestro asumirá ese reto. Cuando mencionas qué podemos hacer o qué pueden hacer los estudiantes, no, sino que el estilo de la redacción de reto debe ser en tercera persona y en plural, que incluya tanto a los estudiantes y tanto a ti como maestro. Es decir, debe ser de la siguiente forma: ¿qué podemos hacer para mantener limpios los espacios de nuestra institución educativa y comunidad? Esa es la forma en donde involucra a los estudiantes e involucra también a los docentes, y si es un proyecto de aprendizaje, involucrará también a los padres de familia o la comunidad. Bien, colegas, no sé si tenemos alguna pregunta, sino para pasar a otro elemento también muy importante de la situación significativa, que aparte de la situación significativa. Bien, la situación significativa planteada anteriormente, en ella nosotros podemos ver cuál es el problema que presenta la situación significativa. El problema que presenta la situación significativa anterior es el problema, como nos dice Leonida Fernando Luquehuanca, el problema de la basura. Muy bien.
Se corrió la diapositiva, a ver si me esperan. Muy bien, ahí estamos. Segunda pregunta. ¿Qué reto se plantea a los estudiantes? Bueno, el reto que se plantea es la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para mantener limpios los espacios de nuestra institución educativa y comunidad? Siguiente pregunta. ¿Qué competencias y capacidades se aborda en la situación significativa? ¿Recuerdan qué competencias y capacidades se abordará en la situación significativa planteada anteriormente? Retrocedamos. Y eso lo podemos encontrar en el tercer párrafo, donde dice: para ello nuestros estudiantes, a partir de la reflexión de la problemática, desarrollarán capacidades, note usted, capacidades para participar en asuntos públicos para promover el bien común. Por ejemplo, ahí está una competencia del área de personal social. Seguimos leyendo, dice: ejercer una ciudadanía responsable con el medio ambiente, que también es otra de las competencias y capacidades de personal social. Luego dice: tomen decisiones informadas a la luz del enfoque de indagación científica y propongan alternativas de solución al problema identificado. Ahí tenemos que se está movilizando competencias y capacidades del área de ciencia y tecnología, además de actividades didácticas de comprensión y producción de textos escritos y orales. Se está poniendo en juego o movilizando las competencias de comunicación. Y finalmente, mediante actividades de resolución de problemas en donde se hace presente el área de matemática. Entonces, colegas, está resuelta la tercera pregunta, que dice: ¿qué competencias y capacidades se abordan en la situación significativa? Y ahora la pregunta sería: ¿cuál es el producto o cuáles son los productos más importantes de esta unidad didáctica? A ver, retrocedemos. ¿Qué productos o producto más importante podría generar esta situación significativa? A ver, colegas, necesito su participación. Bien, uno de los productos más importantes que se puede apreciar de esta situación significativa es que los niños o estudiantes van a organizarse para mantener limpio su escuela y los alrededores de su escuela. Ese sería el producto más importante de la situación significativa. Pero también hay otros productos que se van a ir generando. Por ejemplo, alguien puede decir: podemos hacer afiches, podemos hacer pancartas. Ok, son productos también de esta situación significativa. Claro, aquí Carlos Milton Medina González nos dice: producción de textos. Podemos producir entonces diversos textos. Podemos hacer pancartas alusivas al cuidado del medio ambiente. Podemos hacer un pasacalle. Podemos hacer afiches en donde se promueva pues la reflexión a que la comunidad no arroje basura y que cuide ese espacio público que es la institución educativa y las calles, ¿no? Es decir, esta situación significativa se puede trabajar muy bien y que los productos son diversos. Como les vuelvo a mencionar, que puede ser producción de textos, que puede ser incluso la misma organización de los estudiantes es un producto muy importante. El mantener limpio el espacio
El espacio público es también un producto. Y cuando hablamos de productos, estamos hablando pues de diferentes tipos de productos. Esos productos pueden ser tangibles e intangibles, como nos dice Raquel Caracusma. Muy bien, Raquel Caracusma. Exacto, los productos tangibles que tienen existencia física, que tienen una existencia física, que es material. Por ejemplo, cuando hacemos tachos de basura, puede ser un producto de la unidad. Esta situación significativa sería un producto tangible. En cambio, si nosotros hacemos una jornada de reflexión en donde los niños van a exponer a los padres de familia la problemática que han identificado, es decir, van a exponer frente a los padres de familia que han encontrado esta problemática de la basura y que piden su apoyo, es decir, están haciendo una exposición. Por ejemplo, eso es un producto intangible, es decir, no tiene existencia material, pero sí puede ser percibido por el oído, se puede ver, incluso se puede sentir. Igual, por ejemplo, la conducta, el cambio de conducta que van a tener los estudiantes, es decir, de arrojar la basura en su lugar, el cambio de conducta que van a tener la comunidad que vive alrededor del colegio y de ya no botar la basura en la calle, es un producto también. Y que ese es el cambio de conducta, es un producto intangible. Bien, colegas, en esta situación significativa que se ha tomado como ejemplo, el producto más importante es la organización para mantener limpios los espacios públicos. Los demás productos también son de esta situación significativa, como las pancartas, los afiches, los rellenos sanitarios, qué sé yo, pero también son productos ya que se desprenden de la situación significativa. La última pregunta: ¿cuál sería el título de la unidad? Es decir, ¿cuál sería el título de esta unidad? Bueno, el título de esta unidad, un posible título, colega, no es el único, sería el siguiente. Voy a retroceder para ello. Sería el número 3. Nos organizamos para mantener limpio los espacios públicos de nuestra escuela. Ese sería un título adecuado para la situación significativa que estamos mostrando. Vuelvo a leer. El título sería, un posible título sería: nos organizamos para mantener limpio los espacios públicos de nuestra escuela. Bien, colegas, ese sería un posible título para esta situación significativa. Raquel Caracusma nos vuelve a preguntar y nos dice: organizar, participar, ¿es un producto o una actividad? A ver, nosotros cuando abordamos esta situación significativa de la basura, y si estamos mencionando de que el producto más importante va a ser la forma de organización de los estudiantes y también de la comunidad para mantener limpios los espacios públicos de la escuela, se constituye como el producto más importante. Pero alguien dirá: pero ese producto también es una actividad. Ok, pero no es una actividad simple. Estoy de acuerdo, también es una actividad, pero no es una actividad simple. El organizarse es una actividad compleja. Es una actividad que demanda mucho tiempo, que demanda movilizar un conjunto de grupos humanos, y no solamente un conjunto de grupos humanos, sino también movilizar un conjunto de competencias y capacidades. Por lo tanto, colega Raquel Caracusma, cuando me hace la pregunta organizar, ¿es un producto? Sí. ¿Es una actividad? Sí, también es una actividad compleja.
porque lo que se pretende al abordar esta situación significativa es que esa organización tenga sostenibilidad y se muestre de forma muy concreta, en este caso, de que permanezcan limpios los espacios de la institución educativa, tanto dentro de ella como fuera de la institución educativa. Entonces, colega Raquel Caracuzma, ese producto más importante que es la organización se tiene que ver en alguna de las actividades de la unidad didáctica, que eso luego lo vamos a abordar. Bien, colegas, hasta aquí vamos a llegar a precisar algunas ideas fuerzas sobre la situación significativa. La situación significativa plantea un reto o retos, que no puede ser uno, pueden ser varios retos, que permiten que las áreas curriculares se relacionen entre sí y que pueden trabajarse de forma integrada. Segunda idea fuerza. Las situaciones significativas pueden ser presentadas como intereses, retos o problemas, los cuales implican la movilización, la combinación, la puesta en marcha de diversas competencias de las áreas. Tercera idea fuerza. Se recomienda que el reto o el problema de la situación significativa sea expresado a partir de una pregunta. Pero ojo, esta pregunta debe estar redactado para dirigirse a los estudiantes. Cuarta idea. La situación significativa guarda relación con los intereses del niño, con contextos personales, contextos sociales, contextos escolares, culturales o medioambientales, también propios de un saber específico. Por esta razón, la situación significativa, ojo, preste atención, note usted, es particular para cada institución educativa, grado o sección. Quiero resaltar esta última parte, que las situaciones significativas son particulares para cada institución educativa, para cada grado, para cada sección. Es decir, las situaciones significativas responden al contexto, como mencionaba anteriormente uno de nuestros colegas del aula virtual. Es decir, tal vez el tema de la basura, esta situación significativa que aborda el tema de la basura, puede ser altamente significativo para este contexto urbano, en donde se ve una contaminación muy alta de basura en las calles, pero en contextos andinos, en donde tienes un paisaje más limpio, más puro, no va a ser esa situación significativa de reto para el estudiante, porque no es de su contexto y no hay una necesidad de abordarlo. Y por ejemplo, las situaciones significativas también responden de una institución educativa a otra. Por ello se recomienda que estas situaciones significativas, la identificación de estas situaciones significativas se haga por institución educativa. Y una de las problemáticas o dificultades que se tiene para atender con pertinencia a un contexto educativo, a un grupo de estudiantes, es por ejemplo la programación en redes. Bueno, se programa en redes y a veces muchas situaciones significativas no responden a los contextos de todas las instituciones educativas que conforman esas redes educativas, sino más bien se reúnen todo el grupo de colegios y docentes de esa red y deciden tratar una sola situación significativa en su unidad didáctica. Pero no se ha puesto a pensar y decir, ¿no?, que esa situación significativa responderá al contexto o al grupo de estudiantes que tengo a cargo.
He ahí una pregunta de reflexión. Bueno, en algunos casos, los maestros o maestras también se reúnen por grado y hacen una misma unidad didáctica, con los mismos retos y con la misma secuencia de sesiones de aprendizaje. Y no se ha puesto a preguntar, por ejemplo, si yo soy un maestro de un colegio y estoy a cargo de segundo grado A, y en ese colegio hay 3 secciones de segundo, es decir, segundo A, segundo B, segundo C, y no se ha puesto a pensar si nosotros hacemos unidades didácticas abordando una misma situación significativa, no se ha puesto a pensar y hacerse la pregunta de que verdaderamente esa situación significativa responde pertinentemente a todos los grupos de estudiantes de segundo A. Entonces es una buena práctica de que el docente se agrupe, haga una planificación colegiada, pero hasta cierto punto, porque muchas veces por el facilitismo nosotros los maestros de un grado prestábamos y copiábamos solamente unidades didácticas por ahorrarnos el trabajo. Y por eso es que esta idea fuerza nos dice que la situación significativa es particular para cada institución educativa, para cada grado e incluso para sección, por cada sección. Es decir, yo, si soy un maestro de segundo grado de un colegio en donde tengo a cargo el segundo C, no necesariamente mi unidad didáctica va a ser la misma de segundo grado B ni de segundo grado A, sino más bien yo tengo que asegurarme que mi unidad didáctica, que mi situación significativa responda de forma pertinente al grupo de estudiantes, de esa sección que tengo a cargo. Bueno, colegas, con ello no les estoy cuestionando de que la planificación es una planificación colegiada, una planificación que se debe de hacer en conjunto con otros colegas, pero tiene cierto alcance y no siempre debe hacer. La premisa que nos debe de guiar a nosotros es que mi situación significativa, mi unidad didáctica, responda al grupo de estudiantes que tengo a cargo. Bien, colegas, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión tal vez a la idea que acabo de vertir. Bueno, seguimos avanzando, no tenemos ninguna pregunta. Ya hemos abordado prácticamente 3 elementos muy importantes de una unidad didáctica. Me estoy refiriendo al título y hemos visto cómo debe de plantearse el título de la unidad didáctica. Luego hemos ampliamente discutido cómo se debe de redactar una situación significativa y para ello no debemos de perder de vista que hay 3 criterios básicos, y también hemos visto de una forma ligera que los productos deben de responder al reto y a la situación significativa. Bien, luego de abordar esos 3 elementos de la unidad didáctica, pasemos al siguiente elemento, que son los aprendizajes esperados. Bien,
En esta parte de la unidad didáctica, cuando nos referimos a los aprendizajes esperados, se deben de seleccionar las competencias, las capacidades e indicadores pertinentes para la situación significativa planteada. Entonces, en esta parte corresponde ya seleccionar qué competencias, qué capacidades y precisar qué indicadores se van a desarrollar a lo largo de la unidad didáctica que estoy planteando. Pero ojo, estas competencias, capacidades e indicadores deben de ser pertinentes o deben de responder a la situación significativa que estás abordando en tu unidad didáctica. Y para seleccionar las competencias, capacidades e indicadores, nosotros tenemos un instrumento valiosísimo que son las rutas del aprendizaje. Tenemos rutas del aprendizaje organizadas por áreas. Tenemos rutas del aprendizaje de la versión 2015, en donde ya en un solo fascículo integra todas las competencias del área de comunicación. Tenemos otra ruta de matemática, tenemos una ruta de personal social y tenemos la ruta de ciencia. Estas rutas se han organizado por ciclos, de modo que los ciclos contienen indicadores de desempeño por grados. Entonces, yo debo de utilizar estas rutas del aprendizaje para seleccionar de forma pertinente las competencias, las capacidades e indicadores que respondan necesariamente a la situación significativa. Alguien se estará preguntando pues y dirá, ¿y qué hay del DCN 2015? Pues quiero mencionarles algo al respecto, que la resolución 199-2015, que más conocido es como DCN 2015, pues ahí están incluidas las mismas competencias, las mismas capacidades e indicadores que están contenidas en las rutas del aprendizaje de la versión 2015. Entonces, colegas, no se haga problemas, no se genere dificultad donde no hay. Usted puede utilizar la ruta del aprendizaje, que son herramientas más didácticas que contienen las mismas competencias del DCN 2015. Lo que va a utilizar el DCN de la versión anterior es para las otras áreas, es decir, para el área que no están en las rutas del aprendizaje. ¿A qué áreas me refiero? Al área de arte y al área de educación física y el área de religión. Que por cierto, el Ministerio de Educación ya está trabajando en rutas de aprendizaje para el área de arte. Y pronto ya pues tendremos las rutas del aprendizaje para el área de arte. Lo que tenemos que tener cuidado es que estas competencias y capacidades que vamos a seleccionar para las unidades didácticas, que la cantidad seleccionada sea proporcional al tiempo que requieren los estudiantes para apropiarse, es decir, para aprender, para interiorizar estas competencias y capacidades. Debe de tenerse pues el tiempo suficiente, y se recomienda, el ministerio recomienda que estas competencias y capacidades sean pocas, se seleccionen pocas competencias, capacidades, de modo que se pueda trabajar varias veces en la unidad y así el niño o el estudiante pueda apropiarse y desarrollar las competencias y capacidades. Bien, colegas, entonces en los aprendizajes esperados no olvidemos seleccionar competencias, capacidades e indicadores. Les sugiero una matriz que está presente, ¿no? Una columna de competencias, otra columna de capacidades y otra columna de indicadores. Lo que tenemos que asegurarnos aquí es que las competencias, las capacidades e indicadores deben ser pocas para poder trabajarlas varias veces en las unidades didácticas, y también debemos de tener cuidado que estas competencias, capacidades e indicadores respondan a la situación significativa, porque hemos encontrado muchas sorpresas, que los maestros hacen sus unidades didácticas
donde seleccionan las competencias, las capacidades e indicadores, pero nos encontramos con la fatal sorpresa de que no respondían a las situaciones significativas. Entonces, a tener cuidado en ello. Luego de seleccionar las competencias, las capacidades e indicadores, viene un elemento que yo diría fundamental de una unidad didáctica, que es la columna vertebral, y me estoy refiriendo a la secuencia didáctica. Recuerden el concepto de unidad didáctica. ¿Qué es una unidad didáctica? Una unidad didáctica es la organización de forma secuencial de sesiones de aprendizaje. Y justamente este elemento de la unidad didáctica, donde se evidencia la secuencia de sesiones de aprendizaje, se llama secuencia didáctica. Una unidad didáctica donde no esté presente la secuencia de sesiones de aprendizaje, por más que hayas descrito la situación significativa, hayas seleccionado las competencias, capacidades, indicadores, si no tiene la secuencia de sesiones, simplemente no es unidad de aprendizaje o unidad didáctica, colegas. Bien, entonces resalto ello porque la columna vertebral, lo más importante de una unidad didáctica es la secuencia de sesiones de aprendizaje. Bien, en la secuencia de sesiones consiste pues en organizar, es decir, organizar de forma secuencial las sesiones de aprendizaje a través de las cuales se desarrollarán las competencias, capacidades e indicadores previstas en esta unidad de aprendizaje. Ahí tenemos algún ejemplo. Para este ejemplo no perdamos de vista la situación significativa que anteriormente en la diapositiva habíamos observado. Les recuerdo que esa situación significativa abordaba el problema de la basura. Entonces, mire, ahí tenemos como ejemplo, en esta diapositiva se ha secuenciado 2 sesiones de aprendizaje, donde dice, sesión 1, identificamos los materiales desechos en los espacios públicos de nuestra comunidad. Así se llama la sesión. Y acá tenemos una breve descripción de la sesión. Recorremos los espacios públicos de nuestra comunidad y usamos las laptops XO para captar fotografías y videos. Bueno, esta primera sesión que dice identifiquemos los materiales desechos en los espacios públicos de nuestra comunidad. Entonces, en esta sesión los niños van a recorrer los espacios de su comunidad, es decir, las calles, los caminos o las quebradas que encuentren en la comunidad, con el fin de identificar cuáles son las zonas o lugares de nuestra comunidad con mayor incidencia de acumulación de basuras, por ejemplo. Y para ello van a usar sus laptops XO y van a tomar algunas fotos y algunos videos. Interesante. Esta sesión parte de un contexto real, de una problemática que existe. Entonces, esta sesión tiene como un objetivo. El objetivo de esta primera sesión es que el niño en situ, al recorrer el contexto, conozca y se dé cuenta de que hay una problemática en nuestra comunidad, que está presente la problemática, que es real. Entonces el docente, con un fin pedagógico y didáctico, hace una salida de campo. Y lo interesante aquí es que usan la laptop XO para captar algunas fotografías. Seguramente para algo han de utilizar estas fotografías. Veamos la sesión 2, que se llama concurso, la fotografía que representa el problema de la basura. Entonces, mire, aquí interesante, van a hacer un concurso como segunda sesión.
un concurso de fotografía. Dice, exponemos en un museo las fotografías captadas. Ok, excelente. O sea, me estoy imaginando que el maestro junto con los niños van a armar un museo fotográfico de las tomas que se han podido recoger del problema de la basura. ¿Y para qué? Donde dice, en asamblea reflexionamos sobre la situación problemática identificada. Entonces, este concurso de la fotografía, entonces, tiene una intención pedagógica, y la intención es reflexionar sobre la problemática que se ha podido identificar. En conclusión, lo que les quiero decir que estas dos sesiones están secuenciadas, y estas primeras sesiones de toda unidad didáctica, note usted eso, es decir, las primeras sesiones de toda unidad didáctica tienen como objetivo en el niño reflexionar, sensibilizar de qué situación se está partiendo. Es decir, hacerle consciente de qué situación se está partiendo. En este caso, el docente ha hecho que los niños recorran la comunidad, capten fotografías, expongan las fotografías en un mural para reflexionar sobre el problema de la basura. Entonces, estas dos primeras sesiones logra su objetivo de que el niño sea consciente de qué problema o de qué situación está partiendo. Y de esa forma, si estas primeras sesiones de toda unidad didáctica están dirigidas al niño a que reflexione de qué situación está partiendo, entonces asumirán de forma significativa el reto, y asimismo el docente aprovechará estas sesiones para comunicar cuáles son los productos más importantes que se quiere lograr, y asimismo en estas dos primeras sesiones el maestro debe de mencionar de forma específica qué aprendizajes lograrán al abordar esta situación significativa. Bien, colegas, entonces no olviden que estas sesiones deben ser de forma secuencial, y cada título y cada sesión tiene un título, como ustedes pueden ver, y viene acompañada de una pequeña descripción que permite saber las actividades principales que se desarrollarán a través de ella. Raquel Caracuzma nos dice, ¿dónde quedan las situaciones de aprendizaje? Muy buena pregunta. Colegas, ¿qué es una situación de aprendizaje? ¿Qué estamos entendiendo por situación de aprendizaje? ¿En qué se diferencia cuando decimos sesiones de aprendizaje? ¿Qué entiende usted por una situación de aprendizaje? Una situación de aprendizaje es una situación, en este caso para los maestros, una situación planificada e intencional que el docente encadena en aula o fuera del aula para lograr aprendizajes, como su mismo nombre lo dice. Y una sesión de aprendizaje es lo mismo. Es una situación en donde interactúa docente y estudiante. Esa interacción se da de forma planificada, de forma intencionada, para lograr aprendizajes. Entonces, cuando Raquel Caracuzma nos pregunta dónde quedan las situaciones de aprendizaje, pues están ahí presentes. Estas sesiones de aprendizaje son situaciones de aprendizaje, colegas. Son situaciones de aprendizaje porque son situaciones organizadas y pensadas intencionalmente por el docente para generar aprendizajes, para desarrollar competencias, capacidades e indicadores en los estudiantes. Quiero resaltar nuevamente que las primeras sesiones de la unidad didáctica deben estar dirigidas primero a concientizar al estudiante, sensibilizar al estudiante de qué situación se está partiendo. 2. Comunicar al estudiante cuál es el reto y los productos que se desean lograr al final de la unidad didáctica. 3. Comunicar al estudiante, si fuera posible, qué aprendizaje se espera que logren al término de la unidad didáctica.
Dando a conocer estos 3 puntos, yo creo que el estudiante asumirá de forma más significativa el reto y asimismo pondrá su esfuerzo para lograr esos aprendizajes planificados que se espera que desarrollen al término de la unidad. Porque muchas veces nosotros planificamos desde nuestro punto de vista y a veces por último ni comunicamos al estudiante qué aprendizajes deben de lograr al término de la unidad. Pues es como si enviáramos al niño sobre un bote y lo vendáramos de ojos y de esa forma no sabría el niño a qué puerto arribar. Algo similar está sucediendo cuando nosotros nos referimos a las primeras sesiones de aprendizaje. Entonces, para que el niño sepa de qué situación se está partiendo, cuál es el reto, cuál es el producto y qué aprendizajes debe de aprender, el docente debe de comunicarlos en las primeras sesiones. Carlos Milton Medina González nos escribe y nos dice lo siguiente: considero que en cada sesión se movilizan varias situaciones de aprendizaje. Excelente, Carlos. Es que la sesión de aprendizaje también es una situación de aprendizaje. O sea, una situación de aprendizaje es cualquier situación que puede durar 10 minutos, que puede durar 1 hora, que puede durar varios días, pero son situaciones de aprendizaje. Son sesiones de aprendizaje cuando ya tienen una duración ya prolongada de 90 minutos como mínimo y se desarrollan los procesos didácticos. Entonces Carlos Milton Medina nos dice que una sesión moviliza varias situaciones de aprendizaje. Son actividades y esas actividades se convierten también en situaciones de aprendizaje, colegas. No nos confundamos mucho en los términos, en que se diferencia sesión de aprendizaje, en que se diferencia situación de aprendizaje, que como les vuelvo a decir, tanto situaciones de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, no son otra cosa que la misma. Acá lo que tenemos que entender es que estas situaciones o sesiones de aprendizaje tienen un objetivo de desarrollar competencias y capacidades en el estudiante. Bien, este es un ejemplo de cómo se secuencian sesiones de aprendizaje, donde usted se ha dado cuenta que la primera sesión dio origen a la segunda sesión. Hagamos una pequeña práctica, colegas, organizando sesiones de aprendizaje. Bueno, a modo de ejemplo, vamos a organizar secuencialmente las sesiones de aprendizaje que respondan a la situación significativa que está abordando el tema de la basura. Bueno, había planificado en este PPT que salga una por una las sesiones, pero veo que han salido todas. Era para hacer un ejercicio en donde salía una por una la sesión para ver la idea de cómo se va secuenciando y cómo una sesión genera la otra sesión de aprendizaje. Sesión X, vamos a suponer, no sé, estamos en la sesión X, pero recuerden cuál era la situación significativa. La situación significativa estaba abordando el tema de la basura. Elaboramos una encuesta para conocer sobre el tratamiento de la basura en la comunidad. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer para elaborar esta encuesta? Leemos diversos formatos de encuesta, planifica, textualizamos y editamos nuestra encuesta. Entonces, en esta sesión de aprendizaje, los niños leerán diversas encuestas que el maestro les va a proponer y finalmente los animará a elaborar una encuesta para conocer dónde la gente bota la basura. Entonces harán una pequeña encuesta en donde dirá dónde acostumbra usted botar la basura y pondrá como alternativas, ¿no? En el relleno sanitario, en la calle, en bolsas chequeras, qué sé yo.
Luego tenemos una segunda sesión donde dice aplicamos la encuesta a las familias de la comunidad. Para ello se organizan para aplicar la encuesta y finalmente aplican la encuesta a la comunidad. Entonces estamos viendo cómo se va organizando la secuencia de sesiones de forma articulada, que una sesión genera otra sesión. Bien, una vez elaborada la encuesta, entonces los niños se van a organizar y van a salir a la comunidad a aplicar esta encuesta para saber sobre el tratamiento de la basura. Luego tenemos como siguiente sesión, sistematizamos la encuesta aplicada en un gráfico de barras. Ok, aplicaron la encuesta, ahora van a tabular las respuestas de la encuesta aplicada para elaborar un gráfico de barras. Entonces aquí la actividad será que los niños, ya con las encuestas ya aplicadas, van a tabular las respuestas en una tabla de doble entrada y finalmente van a elaborar un gráfico de barras. La siguiente sesión dice resolvemos y representamos situaciones de cambio e igualación. Para ello proponemos y resolvemos situaciones problemáticas de comparación e igualación. Ok, debo de entender entonces que cuando ya se tenga el gráfico de barras elaborado en la sesión anterior, entonces la próxima sesión será a partir de ese gráfico de barras proponer y resolver algunas situaciones problemáticas de tipo PAET que son de cambio y comparación. Entonces, colegas, ustedes están viendo en estos 4 ejemplos que las sesiones de aprendizaje están organizadas de forma secuencial, de forma lógica, y que una sesión genera a la vez la siguiente sesión. Asimismo, nos podemos dar cuenta que estas sesiones están organizadas de forma que responden a la situación significativa, en este caso, del problema de la basura. Y también podemos ver que en esta secuencia de sesiones se van dando por sí sola el tratamiento de las diferentes áreas curriculares. Por ejemplo, en la primera sesión donde dice elaboramos una encuesta para conocer sobre el tratamiento de la basura en la comunidad, esa es una sesión de producción de textos. En la segunda sesión donde dice aplicamos la encuesta a las familias de la comunidad, es una sesión de comunicación y personal social a la vez. En la tercera sesión, cuando dice sistematizamos la encuesta aplicada en un gráfico de barras, está claramente vista que es una sesión de matemática. Específicamente aquí, la competencia 4 relacionado a estadística. Y en la cuarta sesión que dice resolvemos y representamos situaciones de cambio e igualación, también es de matemática, en donde los niños van a resolver situaciones problemáticas de comparación e igualación. Entonces, colegas, aquí, como ustedes se están dando cuenta, la secuencia de sesiones está organizada de forma lógica, de forma secuencial, y sobre todo, lo más importante, está respondiendo a la situación significativa. Y también note usted que la secuencia de sesiones no está organizada por áreas. Es decir, en ningún momento acá está organizada, estas están organizadas separadas. Estas son las sesiones de comunicación, aparte en otro grupo, estas son las sesiones de matemática, aparte en otro grupo, estas son las sesiones de personal social o estas son las sesiones de ciencia. Más bien, esta secuencia de sesiones obedece a la situación significativa independientemente a las áreas curriculares. Raquel Caracuzma nos hace una pregunta y nos dice, en esta parte de secuencia didáctica, muy bien, ¿cuál sería la diferencia entre unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje?
Es una pregunta muy frecuente que me hacen los colegas cada vez que dirijo talleres o talleres presenciales o a veces virtuales. Y muchos docentes todavía no tenemos la claridad en la diferencia de una unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. Pues Raquel, te voy a responder de forma general. ¿En qué se diferencia una unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje? Primero tengo que decirte que las unidades didácticas se clasifican en 3 tipos: unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje y módulo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ellas constituyen las unidades didácticas. Ahora, usted quiere diferenciar entre unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. ¿En qué se diferencian? Algunos dicen que un proyecto de aprendizaje se diferencia porque el proyecto de aprendizaje conlleva a un producto. Pero yo le pregunto, una unidad de aprendizaje también tiene un producto concreto. Entonces ahí no está la diferencia. Otros mencionan que el proyecto de aprendizaje surge de problemas, aborda problemas. Pero una unidad de aprendizaje también aborda problemáticas. Entonces tampoco ahí estaría la diferencia. Otros mencionan que un proyecto de aprendizaje tiene un reto para los estudiantes, pero yo le diría que una unidad de aprendizaje también plantea retos para los estudiantes. Entonces tampoco ahí está la diferencia. Lo que tenemos que partir, colegas, es que tanto las unidades de aprendizaje como los proyectos de aprendizaje, ambas son formas de programaciones de corta duración y que ambas, ya incluyendo los módulos de aprendizaje, movilizan o tienen la intención de desarrollar competencias y capacidades. En eso debemos estar de acuerdo todos, que tanto las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje tienen como propósito desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes. ¿Y cuál es la diferencia finalmente entre unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje? La diferencia no está en que uno u otro tiene un producto concreto. La diferencia no está en que uno u otro parte de una situación problemática. No. La diferencia no está en que uno u otro plantea un reto para los estudiantes. La diferencia no está en ello, porque todas esas unidades didácticas tienen elementos comunes. ¿Y saben dónde está la diferencia, colegas? La diferencia está que en el proyecto de aprendizaje el maestro hace la negociación con el estudiante para ver qué actividades, qué productos se va a lograr en esa unidad de aprendizaje. En cambio, en una unidad de aprendizaje, el maestro no hace esa negociación. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, ¿dónde está la diferencia específica entre proyecto de aprendizaje y unidad de aprendizaje? Es que en el proyecto de aprendizaje se hace la negociación conjunta con los estudiantes. En una unidad de aprendizaje no se hace esa negociación. Es decir, el maestro solo plantea, cuando va a hacer una unidad de aprendizaje, el maestro solo plantea la situación significativa, el reto, el producto y el conjunto de secuencia de actividades. Eso lo hace el maestro solo. La planificación lo hace el maestro solo. Entonces es una propuesta del maestro. Por lo tanto, ello se constituye como una unidad de aprendizaje. En cambio, si el maestro hace una planificación conjunta, es decir, pide la opinión de sus estudiantes de qué actividades se puede desarrollar en esta unidad y qué productos podríamos alcanzar, entonces es un proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, Raquel, la diferencia está
en la negociación y en la forma de cómo está planificando el docente estas unidades didácticas. Bien, colegas, otro elemento importante después de la secuencia de actividades o sesiones viene la evaluación. Ustedes saben pues que esta evaluación se realiza a lo largo del desarrollo de todas las sesiones, y también saben por teoría que la evaluación es pues de dos tipos: es formativa y también es sumativa, al final, para conocer el progreso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero en una unidad de aprendizaje la evaluación debe estar explicitada, tal como se propone en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico nosotros podemos observar una columna en donde se precisa la situación de evaluación. Ahora, usted ya estará confundido cuando hablo de situación de evaluación. Miren lo que hemos hablado, de situación de aprendizaje, y ahora estamos hablando de situación de evaluación. Entonces, una situación de evaluación es una sesión de aprendizaje, como ustedes pueden ver acá. Dice sesión 27 del área de ciencia y ambiente, y la sesión se llama Elaboramos el manual de hábitos saludables. El instrumento que se va a utilizar para evaluar es una lista de cotejo. Esta es una sesión de aprendizaje, es una situación de aprendizaje, pero también se convierte en una situación de evaluación. Entonces, esta es la evaluación de toda la unidad, en donde se precisa la situación de evaluación y donde se precisa también el instrumento de evaluación. Y es obvio, está de más de decir que también se deben de precisar qué competencias, qué capacidades e indicadores pretendo evaluar en esta situación de evaluación. Entonces, colegas, les sugiero este esquema en donde se puede precisar con claridad cómo vas a evaluar al final de la unidad el desarrollo de competencias y capacidades. Luego de la evaluación, otro elemento que no es menos importante son qué recursos y materiales vamos a utilizar para el desarrollo de toda la unidad didáctica. Bueno, pues aquí tienen diversos materiales y recursos que están clasificados como estructurados, no estructurados, fungibles, reciclados, etcétera, etcétera. Aquí hay que mencionar pues cuáles son esos materiales que se requieren para el desarrollo de las competencias y capacidades seleccionadas. Finalmente, le estamos presentando un esquema de una unidad didáctica, en donde como primer punto tenemos el título de la unidad didáctica. Hemos discutido ampliamente cómo debe ser el título de la unidad didáctica, seguidamente de la situación significativa. No olviden, recuerden los 3 criterios para redactar la situación significativa: el producto o los productos más importantes, los aprendizajes esperados, en donde se propone esta matriz donde se menciona el área, las competencias, las capacidades y los indicadores. La secuencia didáctica, en donde está organizada de forma secuencial y lógica el conjunto de sesiones de aprendizaje o situaciones de aprendizaje, como usted lo quiera llamar. Y recuerden que esta situación, estas sesiones, esta secuencia de sesiones es la columna vertebral de la unidad didáctica. Si en tu unidad didáctica no haces esta secuencia de sesiones, simplemente no es una unidad didáctica. Luego de la secuencia de la unidad didáctica, tenemos como otro elemento la evaluación. Y en la evaluación debemos precisar las situaciones de evaluación tal como se propone en la matriz. Y finalmente tenemos los recursos y materiales que se van a utilizar. Y otros agregan algunas bibliografías que se utilizan. Aquí hay un maestro que nos está aconsejando algo. Dice: las sesiones se organizan en función a la situación significativa, es decir, de acuerdo al reto y los productos de la unidad, más no en función de áreas curriculares. Eso es importantísimo, colegas. Algunos docentes cometen el error
en el punto 4 de secuencia didáctica de organizar sus sesiones por áreas, es decir, hacen un paquete de sesiones para comunicación, para matemática, para personal social, para ciencia. Mire lo que nos está diciendo aquí, que esas sesiones se organizan en función a la situación significativa, más no en función de las áreas curriculares. Porque luego que tú organizas, si tú organizas las sesiones en función a las áreas curriculares, se te va a hacer muy dificultoso. Porque pueda que corres el riesgo de que esas sesiones no obedezcan a la situación significativa. Y a veces te encasillas y tienes dificultades ya para proponer sesiones de aprendizaje. Y a veces proponemos situaciones de aprendizaje que nada tienen que ver con la unidad didáctica. Y por eso se recomienda que la organización de las sesiones de aprendizaje respondan a la situación significativa. Y no forzar sesiones de aprendizaje cuando no se integran algunas áreas curriculares. Bien, colegas, no sé si hasta el momento tenemos algunas dudas e inquietudes. Estamos aquí para poder ayudarles. Bien, colegas, para terminar, vamos a decir una vez más que planificar es más que un formato. Colegas, hagamos que la planificación sea un proceso reflexivo y que se ajuste a las necesidades de nuestros niños y niñas. Solo así vamos a brindar una educación de calidad, una educación pertinente, y asimismo vamos a cambiar la educación si cambiamos todos nosotros. Gracias, colegas. Este ha sido el término de nuestra sesión de hoy día y esperamos pues que haya dado orientaciones claras y específicas para que usted sepa cómo hacer sus unidades didácticas.